Ahora quise invitar a personas que representen organizaciones de padres de familia colombianos que le han apostado al homeschool de una manera pues voluntaria. Va primero la, la doctora Ana Paulina Maya. Ella dirige la Red Colombiana de Educación en Familia. Creo que hay varias organizaciones en Colombia. Yo hasta ahora las voy a conocer. Bienvenida, doctora Ana Paulina, a este foro. Muchas Presidenta, gracias. ¿por cuánto tiempo la intervención de las Vamos organizaciones? a dejarla 10 minutos, 10 minutos a la Perfecto, para organizar el tiempo. Ok, Se puedo encuentran 5 honorables senadores en la sala, los anteriores presidenta. tuvieron 15 minutos y yo ya había estado preparándome para hablar. Los 15 minutos que han hablado todos, ¿sería posible? Claro que sí, con todo gusto, doctora Ana Paulina. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, entonces, gracias por la presentación. Como ya dijeron, soy Ana Paulina Maya. Soy mamá de 4 hijos educados en casa desde hace 13 años. Mi hija María Alejandra tiene 23 años, es fotógrafa, artista y estudiante universitaria. Mi segundo hijo, Juan José, tiene 21 años, es programador, desarrollador de software, no ha ido a la universidad, ha aprendido todo lo que ha querido y necesitado por su propia cuenta. Y mis otros 2 hijos, Adelaide de 16 y Jacobo de 14, son 2 adolescentes que aún están en proceso de descubrirse y conocerse, educándose en casa, sin presiones externas, sin expectativas externas. También, como lo mencionaron, soy la coordinadora nacional de la Red Colombiana de Educación en Familia. La Red en Familia es la red más antigua, más conocida de educación en casa en Colombia. Está formada por miles de familias en todo el país que hacen educación en casa desde hace muchísimos años. Yo quiero empezar resaltando que la educación en casa no es de ninguna manera una innovación educativa. Al contrario, es la forma más antigua que se conoce de educación, si entendemos educación como el proceso por el cual los seres humanos adquieren los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para ser miembros de la sociedad a la que pertenecen y contribuir a ella, potenciar y descubrir sus talentos y capacidades y proveerse una vida digna, feliz y productiva. En una sociedad como la nuestra, dominada por la idea de la escolarización, puede parecer muy extraño el hecho de que haya familias que decidan educar a sus hijos sin acudir al sistema escolar ni matricularlos en una institución educativa. Pero en Colombia, en todas las ciudades, al igual que en muchos países del mundo, hay un número creciente de familias que hemos decidido que esta es la mejor opción para la educación y la crianza de nuestros hijos. Vuelvo a repetirlo, este tipo de educación siempre ha existido. Sin embargo, debido a que la sociedad industrializada decidió además estandarizar este proceso humano de adquirir conocimientos utilizando un modelo escolar obligatorio que emula una fábrica de producción en serie, se nos ha olvidado que hay muchas maneras de aprender. Incluso dentro del mismo movimiento de la educación en casa hay familias que lo hacen de miles de formas diferentes. Y como hoy hemos escuchado personas que trabajan con modalidades mucho más estructuradas y escolarizadas, incluso quienes han hablado de homeschooling, yo quiero hacer énfasis y mostrarles las formas elegidas por quienes decidimos ser más libres, padres que ejercemos nuestros derechos como padres a decidir sobre la mejor manera de criar a nuestros hijos. Estos derechos son otorgados por leyes tan importantes como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia. Padres que también deciden defender la libertad y los derechos de sus hijos, derechos que muchas veces incluso han visto vulnerados dentro del mismo sistema educativo. Las familias que educamos en casa no nos limitamos al uso de una plataforma. Las dimensiones humanas, sociales, culturales y filosóficas que se ven involucradas en el proceso de educar sin escolaridad hacen que la experiencia trascienda el mero aprendizaje de conceptos y contenidos, diferenciándola de lo que sucede dentro de un aula presencial o virtual, mediado por un maestro o por una institución. Nos hemos tomado la libertad de ejercer nuestros derechos y los de nuestros hijos y valoramos esa libertad y no estamos dispuestos a cederla fácilmente. A pesar de que en nuestro país el fenómeno está poco estudiado, en países como Canadá, Inglaterra y Estados Unidos llevan alrededor de 30 años investigando a varias generaciones que han crecido de esta manera. Es interesante especialmente resaltar las investigaciones de Brian Ray, quien es el creador y actual director
del NERI, sigla que corresponde al Instituto Nacional de Investigación en Educación en Casa de Estados Unidos. Sus investigaciones arrojan datos muy importantes con respecto al desempeño académico y social de los niños y jóvenes educados en casa y desvirtúan muchas de las creencias erróneas o mitos que existen sobre este tema. Por ejemplo, con respecto a estos mitos, las investigaciones que les menciono demuestran que, como principal evidencia de los excelentes resultados académicos obtenidos, los jóvenes educados en casa son admitidos en todas las universidades públicas y privadas y además son candidatos a préstamos estudiantiles. Por lo general y de manera consistente, obtienen puntajes más altos en las pruebas de admisión que los jóvenes graduados de colegio público o privado. Las estadísticas desvirtúan también la teoría de que los padres sin estudios en pedagogía y sin estudios superiores no están en capacidad de educar a sus hijos. Es bien alto el porcentaje de los padres que con pocos estudios, incluso sin un diploma de bachiller, han acompañado exitosamente la educación de sus hijos en casa. Los datos recogidos también hablan de la gran variedad de motivos por los que las familias se educan en casa, desvirtuando el mito de que quienes se educan sin escuela son fundamentalistas que quieren adoctrinar a sus hijos. La educación en casa no es exclusiva de una minoría rica, blanca, religiosa y fundamentalista. Hay datos estadísticos que demuestran la diversidad de las familias que educan en casa. Con respecto a la idea de la falta de socialización, que ya la mencionaron por acá, de los niños educados en casa, las investigaciones también hablan de eso y demuestran que los niños educados en casa tienen un desarrollo social y psicológico igual o mejor que el de los niños educados en colegio. Y también que casi todos los niños educados en casa participan regularmente de actividades sociales con otros niños y adultos de su familia y su comunidad. Esto es muy importante porque la socialización no es simplemente pasar tiempo con niños de la misma edad, que es lo que sucede dentro del colegio. Esa es una visión demasiado limitada de la socialización. También hay quienes dicen que los adultos educados en casa no quedan bien preparados para ser parte del mundo real. Vuelvo a las investigaciones que nos demuestran que los adultos jóvenes educados en casa van a la universidad en una proporción un poco mayor que los educados en colegio. Tienden a tener más iniciativa propia que el resto de la población. Tienen mayor tendencia a ser emprendedores. Son más activos cívica y políticamente y son más tolerantes en los aspectos políticos. Así que hoy, más que hablarles de mi propia experiencia personal y familiar y contarles todas las ventajas que he podido reconocer y vivir en la educación en casa con mis hijos que ya son adultos, que ya son grandes, que llevamos un proceso de más de 13 años, lo que he querido es hacerlo desde estos resultados tangibles y sustentados de las investigaciones académicas. De todas maneras, si lo que ustedes quieren es escuchar a familias que hablan de sus experiencias y de las ventajas que cada uno ha visto en su proceso, sin regirse por los parámetros de la escolarización, los invito a que visiten el canal de YouTube de la Red en Familia, donde cada semana estamos subiendo videos en los que varias familias hablan de su experiencia, hablan de las cosas buenas que ven en sus hijos durante este proceso de educarse en casa, libres de las estructuras escolares. Una de las mayores ventajas que yo veo en la educación en casa es justamente poder estar alejados de los parámetros escolares que muchas veces y para muchos niños y para muchas familias han sido un obstáculo para que estos puedan tener acceso a una educación respetuosa, ajustada a sus necesidades y de buena calidad. Si revisamos el artículo 10 de la Ley General de Educación, donde se establecen los objetivos generales de la educación, no es difícil darse cuenta que el ámbito familiar puede ser un escenario incluso mucho mejor que el escolar para lograr esos objetivos. Y si no recuerdan cuáles son esos objetivos, les voy a mencionar algunos. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional, formar una conciencia para el esfuerzo y el trabajo, formar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. Bueno,
Para terminar, un poco, pero tal vez no tanto porque todavía me queda mucho tiempo, ya que estamos en un espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos, yo no quiero dejar de llamar la atención sobre un hecho del que nadie habla, y es evidente que si entramos a revisar en detalle lo que pasa dentro de una institución educativa, son muchos los derechos de los niños que se vulneran permanentemente en aras de defender el derecho a la educación. Yo quiero dejarles a ustedes estas preguntas. ¿Está el sistema escolar garantizando que se proteja el derecho de los niños a la libre expresión de su opinión, a tener una familia y no ser separado de ella, a no ser discriminados por religión, raza, sexo o clase social, al cuidado y al amor, a ser protegidos de cualquier violencia física, moral o abuso sexual, al buen trato, a la intimidad, a la libertad, al debido proceso? A mí me parece que no. Al contrario, vulnerar estos derechos hace parte de las prácticas cotidianas de la vida escolar. Yo los invito a conocer más de cerca a las familias y a los niños y jóvenes educados en casa para que se den cuenta de que nosotros lo estamos haciendo bien. Con respecto al proyecto de ley que nos convoca, al leerlo, queda en evidencia que la propuesta no tiene absolutamente nada que ver con esa libertad de la que nos han hablado aquí tanto. La libertad es fundamental para lograr todos esos buenos resultados que da la educación en casa. Yo pienso, y no soy solo yo, ustedes han dicho, en las redes hay muchas familias en este momento, hay un gran revuelo, hay mucha gente opinando, así que no soy solo yo la que pienso que proponer una reglamentación, perdón que me perdí, proponer una reglamentación que parta de la definición de la educación en casa como un servicio público, lo que pretende es que las familias reproduzcan el sistema en casa. Pretende obligar a las familias a regirse por las pautas curriculares escolares, obligarlos a estar matriculados en una institución educativa, obligarlos a ser supervisados rigurosamente por los mismos colegios con los que las familias estamos en desacuerdo, obligarlos a seguir los mismos programas académicos que nosotros hemos considerado incompletos, obsoletos, descontextualizados. Creo que proponer una reglamentación en esa tónica tan controladora no es el camino para apoyar a las familias que educan en casa. Considero que es necesario revisar muy bien la propuesta, conocer realmente el fenómeno de la educación en casa y a las familias en toda su diversidad, escuchar a las familias, tal vez revisar muy bien cuáles son las razones para que este proyecto de ley sea necesario. ¿Por qué queremos buscar reglamentar algo que como está, en términos generales funciona muy bien y que cuenta con elementos y herramientas legales para garantizar su buen desarrollo y funcionamiento? No creo tampoco que generar este tipo de reglamentación tan estricta le vaya a solucionar el problema a las familias que llegaron a la educación en casa debido a la pandemia. Siento que hay que ubicarse mejor en las razones, en el contexto, en la necesidad de entrar a reglamentar esto que ya, como lo dije, incluso está permitido por la Constitución Nacional y por la Declaración de los Derechos Humanos. Yo creo que más bien trabajemos en mejorar lo que tenemos. ¿Por qué no creamos herramientas tecnológicas para que las familias tengan mejor acceso, por ejemplo, a los contenidos académicos? ¿Por qué no crear una plataforma que le permita a las familias realizar el proceso de certificación año a año si lo desean y que no tengan que pasar por todas las dificultades a las que se enfrentan alguien le certifique, incluso existiendo una herramienta legal como el decreto que reglamenta el proceso de validaciones? Yo creo que el Estado debería enfocarse en eso, en proveer las herramientas que necesitamos y no en empezar a exigirnos un montón de condiciones que realmente no van a ayudar en nada, porque incluso las mismas investigaciones han demostrado que el nivel de control que se ejerce sobre las familias es indiferente a la hora de mirar los resultados. De eso no les hablé, pero las investigaciones de Brian Ray también demuestra cómo, y comparando los estados de Estados Unidos en los que hay una reglamentación muy estricta y en los que está menos estricta, los resultados son buenos indiferentemente al nivel de control, llegando a la conclusión de que no hay necesidad de ejercer tanto control para garantizar unos buenos resultados. Escuché hablar por acá y decir que no dejemos solas a las familias y a los papás. Y yo creo que los papás no estamos solos porque nos tenemos a unos a otros como comunidad y entre nosotros hay todo tipo de profesionales, gente importante, gente brillante que aportan justamente a la comunidad su experiencia y sus conocimientos.
Entonces yo quiero dejar estas inquietudes con respecto al tema del proyecto de ley y al nivel de regulación y de exigencia que está proponiendo, porque seguramente las familias que educamos en casa no estamos para nada de acuerdo con eso, y yo espero también que nos tengan en cuenta y nos inviten a esas mesas de trabajo que mencionó la senadora, porque creo que nuestra voz es importante ahí. Muchísimas gracias. Ana Paulina, qué bueno que hayas venido a esta audiencia y que te tuvieras la libertad de expresar. Todo lo contrario, yo quiero que ustedes sean parte de esta mesa de trabajo. Tengo la seguridad que tanto el gobierno del presidente Iván Duque como los legisladores que tenemos de todos los partidos tienen una visión clara de que la educación en Colombia debe tener mayor calidad, pero que la Constitución también, hay un artículo que dice que el padre de familia tiene la libertad de escoger el modo, la forma de educar a su hijo. En este momento, pues solamente hay una forma y lo que nosotros queremos es que hayan varias vías. Y no es que vayamos a reglamentar, a controlar. Yo sé que de pronto en ustedes que han tenido una gran libertad tienen alguna clase de temor, pero no. Yo soy madre, soy abuela, soy una mujer demócrata, he sido legisladora por más de 20, bueno, ya un poquito más, empecé desde el año 91, este es mi tercer periodo y por supuesto que esta iniciativa que tiene que tener 4 debates, no es que va a ser a la brava imponer cosas a las familias de Colombia, no, eso no lo queremos, tienen que haber consensos, y por eso es que hay estos espacios. Ana Paulina, todo lo contrario, a todo foro, a toda audiencia que tengamos, usted va a ser una de las primeras que yo voy a invitar. Gracias. Porque no quiero que estén aquí solo las que, bueno, que hablen bonito del proyecto, no me las sé todas, yo tampoco digo, ay, no, soy la que tengo la sabiduría para cómo debe ser el modelo educativo en Colombia, no, por eso he invitado a docentes, he querido mirar la experiencia de Brasil, en Francia, en Suiza, en Estados Unidos, en Colombia, el doctor Ricardo, que vino, el docente que vino de Duitama, de Boyacá, pues es esas mesas de concertación y que tengan tranquilidad. Yo sí quiero darle un mensaje a todas las familias que me están escuchando ahora por el canal de que no tengan ninguna clase de temor. Los vamos a escuchar y verdaderamente, mira, yo estoy es en el centro de todo. Cuando esto se lo presenté también a la ministra de Educación y a todos los asesores y funcionarios del ministerio, también pusieron algo que no estaban de acuerdo, porque empezar algo nuevo, algo que aparentemente es desconocido, pues da ciertas clases de temor. Nosotros lo que queremos es que haya, que los padres de familia puedan escoger, que tengan esa libertad de escoger la forma de educar sus hijos. Opción A, opción B, pero por supuesto que tenga, que el gobierno nacional sepa que necesitamos traer calidad educativa a nuestros niños, y yo también estoy pensando en el niño que está en el campo, que está en la Guajira, el niño indígena, el niño del eje cafetero, el niño del Chocó, del Amazonas, no estoy solamente pensando en los niños de la capital de Bogotá. Entonces, vamos a escuchar también a los entes territoriales, vamos a hacer un foro con los gobernadores y alcaldes, vamos a escuchar a todos los padres de familia y tengan la tranquilidad que sin el visto bueno de los padres de familia, pues esto no va a avanzar. Nosotros queremos es que sea una herramienta que entre todos podamos construir, para mí, o sea, como legisladora, una política pública que realmente traiga calidad educativa a los niños de Colombia. Ahora, por otra parte, yo sí estoy agradecida con la educación que me dieron, porque cada uno tiene una experiencia diferente. Entonces, yo no tuve ni momentos traumáticos en mi vida cuando estuve en primaria, o bueno, que eso ya fue hace bastantes años, o secundaria. No, tuve una experiencia positiva, me formó en el carácter, tenía que efectivamente estar una horita en el bus del colegio para llegar al colegio de las monjas españolas y estar ahí 8 horas en ese establecimiento educativo. Esa fue la forma como me educaron y yo estoy agradecida con mis padres, pero también con los educadores. O sea, tampoco todo es malo. Entonces nos toca poner todo en balanza.
hay experiencias dramáticas y que eso pues uno no puede tapar el sol con la mano, pero también los educadores han hecho un esfuerzo inmenso y tenemos que valorar lo que han hecho. Por otra parte, la ministra de Educación, que es una mujer joven, es una mujer visionaria, pero que también está en un lugar donde ella tiene que saber en qué momento y los ritmos que vamos a ir para ir escuchando a los educadores, a los padres de familia y en qué momento va andando la ley y va a haber 4 debates donde va a ser una total libertad, unos foros. Me gustaría invitar también, ¿por qué no?, los niños que han salido de homeschool. Entonces, su vivencia, su experiencia. Y eso es lo que quiero, Ana Paulina. Yo quiero que tú te sientas cómoda trabajando con nosotros. Eres bienvenida. Gracias. Y no necesariamente todos tenemos que opinar igual. No, todo lo contrario. Tú enriqueces el debate que estamos haciendo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Dios te bendiga. Gracias. Bueno.